Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso Structure of English. Y bueno, vamos a ver dos interesantes procesos morfológicos que ocurren en el idioma inglés. Ellos son lo que es la flexión y la derivación. Vamos a comenzar. Bien, Structure of English. That's the name of our course. Wait for it. Y bueno, digamos, la parte principal va a estar relacionada con lo que es word formation, formación de palabras, by adding derivational and inflectional accesses. Y estará nuestro núcleo en lo que es la derivación, derivation and inflection. That's the name that it has in English. Y bueno, es importante eh, que sepamos how affixes affect your English. Vamos a ver abundantes ejemplos en lo que respecta a este tema. So, the main objective is understand differences between inflection and derivation. Aquí hay una definición que es corta, pero es bastante completa de lo que son los procesos flexivos y los procesos derivativos. En lo que respecta a la flexión y a la derivación, pues es agregar, es colocar, ya sea un prefijo o un sufijo, a un lexema y hacer una modificación de él. Y de allí, pues, determinar si se ha realizado un proceso de derivación o un proceso de flexión. En lo que respecta a la flexión, tenemos que es un proceso morfológico que modifica la forma de la palabra, pero no va a alterar su significado lexical. Por ejemplo, si yo tengo la palabra house, ¿no? Y yo le voy a agregar una S, pues para indicar el plural, sigue siendo casas, es decir, sigue teniendo el mismo significado original, no ha cambiado. En otras palabras, pues la palabra flexionada sigue refiriéndose, como ya decía anteriormente, al mismo concepto, pero hay una información adicional, en este caso, con respecto al número, porque yo había dicho house y ahora estoy diciendo houses. Ok, la actividad de esta semana 4 es la siguiente. Y para ello vamos a utilizar el libro Grammar for Teachers. Ahí está, en recursos. Haga clic en recursos y va a encontrar este libro de Capua. Va a leer las páginas aquí referidas y las actividades son las siguientes. Explore patterns and regularities in the formation of inflected words in English, analyzing how inflectional morphemes interact with other aspects of morphology, such as derivation, es decir, la interrelación e importancia que existe entre estos dos procesos. Y vamos a considerar las implicaciones que pueda tener esta investigación, este trabajo, para poder comprender mucho mejor la estructura gramatical del idioma inglés. Bien, aquí hay unos ejemplos en lo que respecta a los procesos flexivos. Tenemos, por ejemplo, a lo que es la pluralización. Ya abordaba el tema con respecto a la palabra house, al decir houses. Igual acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la pluralización, vamos a agregar S o S, según sea el caso, to nouns that indicate that there is more than one. En este caso, cat, cats o box, boxes. Por una regla gramatical, pues tendríamos que decir, tenemos que agregar la S para indicar el plural. Por lo tanto, al agregar la S, no he cambiado el lexema, el lexema cat sigue siendo el mismo, entonces allí estoy hablando de un proceso flexible. ¿Okay? La pluralización es un proceso flexible. La conjugación verbal también, todas las desinencias que conocemos, tanto del español como de cualquier otro idioma, y específicamente del idioma inglés, corresponden a procesos flexivos. Por ejemplo, tenemos el verbo walk, y en ese caso
al agregarle ed, he cambiado el tiempo, ¿verdad? Ya no es walk como en presente, I walk every day in the park, pero puede decir, she walked a lot yesterday. Entonces, en este caso, he agregado un morfema de característica sufijal para hacer un cambio en lo que respecta al tiempo verbal, pero sigue siendo el verbo walk, pero en otro tiempo, en pasado. Mientras que aquí, he agregado una S importante, pero para referirme a la persona, en este caso, la tercera persona del singular. She eats bananas every day, for instance. Igual para las formas comparativas y superlativas, donde agregar ER o ES. En ese caso, pues no estamos cambiando lo que es la forma de la palabra. Sigue siendo eh, una, un adjetivo. Y para el caso de las formas posesivas, en el caso de, por ejemplo, John's car, aquí tenemos el posesivo, ¿verdad? Estamos hablando entonces del carro de John. En ese caso, esa S se convierte en un morfema flexivo. Por lo tanto, tenemos estos cuatro casos para los efectos de morfemas eh, sufijales, porque siempre van a ser sufijales. Nunca va a haber un prefijo para los procesos flexivos. Los procesos flexivos son totalmente sufijales. Entonces los tenemos para la pluralización, para la conjugación verbal, para las formas comparativas y superlativas de los adjetivos y para las formas posesivas. Vamos a analizar, por ejemplo, esta palabra, perform. The violinist performed in the plaza yesterday. Fíjense que aquí yo tengo performed, aquí tengo la misma oración, pero digo performs, aquí tengo perform, performing, y aquí tengo performance. En este caso, como podrán notar, son procesos flexivos. ¿Pero por qué son procesos flexivos? Pues son procesos que tienen que ver con los verbos, como lo decía anteriormente, a conjugación verbal, verb conjugation. Y en ese caso, al agregar ed, al agregar la s o al agregar el ing o incluso el no agregar nada acá, pero tener un auxiliar, me está indicando que ha habido un cambio en lo que respecta al tiempo verbal. Y diferente al caso número 5, donde yo tengo the performance of the violinist was magnificent. Y aquí observo que la palabra performance correspondería a un sustantivo y no a una forma verbal como las presentadas aquí anteriormente. Por lo tanto, estas cuatro corresponden a procesos flexivos, mientras que performance corresponde a un proceso derivativo. Y como resumen, pues, tenemos que en las oraciones 1, 2, 3, 4, ya lo decía anteriormente, el verbo to perform cambia de forma según el tiempo, el aspecto y el modo. Fíjense, cambia de forma. Aquí está. Ha cambiado de forma. En la oración número 1 se añade el sufijo ed a la raíz perform para expresar el tiempo pasado. Veamos. Aquí está. He agregado el ed para formar el tiempo pasado de esta oración. En la oración número 2 se añade el sufijo s a la raíz perform porque está condicionada gramaticalmente por la tercera persona del singular. Entonces, aquí hablamos de the violinist performs in the plaza yesterday. Pues es obligatorio en la gramática del inglés agregarle s al verbo cuando trabajamos con la tercera persona del singular. Y en este caso el violinista es, eh, es la tercera persona del singular representada por un pronombre personal como por ejemplo he. Y en la oración número 3 se introduce el verbo modal más
para expresar un acto en el futuro. Aquí, por ejemplo, he colocado will para indicar el futuro, will perform. Y luego, en la oración 4, he agregado la forma ing a la raíz del verbo para expresar que una acción está en curso. Como por ejemplo, vemos acá, the violinist is performing in the plaza right now. Entonces, bueno, como pueden notar, se presentan 4 procesos flexivos en lo que respecta a la conjugación verbal. Y finalmente, en cambio, en la oración número 5, la palabra performance no es un verbo, sino que es un sustantivo. En las 4 primeras oraciones, la categoría gramatical sigue siendo verbo, mientras que la última cambió de verbo a sustantivo, que vamos a ver más ejemplos de eso. Ok. Aquí tienen varios ejemplos para que puedan disfrutar de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio en la palabra para el plural, boy, boys, bus, buses, para el posesivo, boys, ¿no? Boys book, the boys book, por ejemplo. Para el cambio a la tercera persona, third person, aquí sería third person, walk, walks. Y para el pasado simple, play, played. ¿Okay? Y para el pasado participio, donde hay una transformación de speak a spoke, o el ing, etc. Y los comparativos, que ya los había mencionado, o superlativos, que ya los había mencionado anteriormente. En cuanto al proceso derivativo, tenemos que son afijos. Cuando dice afijo, es que se van a agregar antes y después de la palabra. Mientras que en el caso de los procesos flexivos, eh, los únicos que se van a agregar son los correspondientes a los sufijos. Entonces se van a añadir al lexema o la raíz y cambia el significado o la función de la palabra. Bien, entonces ya vamos a ver ejemplos donde hay cambio de categoría. Por ejemplo, estos son morfemas sufijales, es decir, morfemas que están en posición de sufijo, donde hay un cambio de palabra de noun a adjective, sustantivo adjetivo. Antes era alcohol, which is a noun, y ahora tenemos alcoholic, which is an adjective. Cambio de verbo a sustantivo, clear, to clear, y clearance, donde se ha convertido en un sustantivo. El adjetivo exact para el adverbio exactly. Active, activity, es decir, el adjetivo cambia a sustantivo, etcétera, etcétera. O que permanecen. Noun, noun. Friend, friendship, etcétera. Aquí tienen unos prefijos, fíjense, un y me, son prefijos que indican negación. Por ejemplo, happy, unhappy, friendly, unfriendly, understand, misunderstand, place, misplace. Entonces son procesos derivativos con morfemas prefijales. Y bueno, una cantidad representativa que existe de lo que son los morfemas sufijales, en este caso full y less, para cambiar de, en este caso, de sustantivo a adjetivo y de verbo a adjetivo, etc. Aquí tienen más ejemplos sobre prefijos donde le ha dado un significado diferente a la palabra. Por ejemplo, be implicaría bilingual, ¿no? Twice, 2 veces, be. Antisocial, que es contra, que se opone. Eh, illegal, illegal. Entonces, bueno, aquí tenemos una negación. El significado es negar. Legal, illegal. Ok. Luego tenemos
aquí tenemos otros procesos derivativos para que también pues, puedan tener más ejemplos de lo que esto representa. Eh, por ejemplo, de verbos que ha cambiado a adjetivo, como tenemos el verbo depend, cambia dependable, rely, reliable, o de adjetivo a sustantivo. Sick, que es adjetivo sick, cambia sickness, cambió a sustantivo, enfermedad, enfermo, enfermedad, y happy, happiness, al agregarle el sufijo ness, estamos cambiando de eh, un adjetivo que es happy a un sustantivo que es happening, y así sucesivamente. Bien, con esto concluimos la presentación de lo que corresponde a la semana 4. Y bueno, ya ustedes saben qué deben hacer. Si quieren contactarse conmigo, pues háganlo vía WhatsApp a través del más 58 412 667 5997 o simplemente escríbanme a la plataforma de una o simplemente escríbanme al correo este que se ve acá, que es el correo institucional, y yo les estaré contestando con mucho gusto. Es todo por el día de hoy.